cuerpo de por sí, al perder peso con cirugía bariátrica, con análogos, con las drogas que uno tenga acceso, el cuerpo como un mecanismo de defensa quiere recuperarlo ese peso. Nadie te muestra qué es lo que pasa después de la cirugía bariátrica. Todo el mundo piensa que te operás, bajas de peso, se acabó el problema. Como médica tengo pacientes que tienen reganancia de peso dentro del periodo del año, ya tienen reganancia de peso de todo lo que perdieron. Hola, soy Luz Vázquez, soy especialista en medicina familiar y diabetología. Soy paciente bariátrico, me operé hace 4 años. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Miguel Cuellar, soy médico psiquiatra, soy especialista en adicciones, estoy muy conectado también desde la Sociedad Paraguaya de Obesidad con el tema de obesidad. Veo muchos pacientes que están prebariátricos, postbariátricos y hoy estamos en un capítulo más de Salud sin tabúes y queremos hablar un poco del tratamiento integral de lo que es la obesidad. Sacar un poco los tabúes, los mitos y entender un poquito la complejidad de esta patología, ¿verdad? Y para eso te quería preguntar un poco, Luz, ¿por qué te parece tan importante hablar de este tratamiento integral en la obesidad? La obesidad, hablando como paciente, la obesidad debe ser encarada todos los días. Es un día ganado, es un día o ganado o perdido, ¿verdad? Entonces necesitamos que el tratamiento ya como paciente sea de manera integral, porque si no todo lo que uno logra va perdiendo y a veces en un corto tiempo. Entonces el enfoque multidisciplinario, no solo en el descenso de peso, en el caso mío, la cirugía bariátrica me ayudó bastante en el descenso de peso, pero posterior para el tema del mantenimiento, para el tema de no retornar más a lo que fue anteriormente, porque yo bajé más de 50 kilos, entonces eso enfoca mucho el tratamiento multidisciplinario. Tener un tratamiento psicológico y psiquiátrico, el sueño, todo eso es muy importante y lo que tenemos ahora a mano con respecto a las nuevas drogas también cumplen un rol importante si es bien utilizado, con gente preparada, o sea, con médicos que realmente sepan lo que es la obesidad y sepan indicar estos fármacos. Ahora yo veo, y esto puede ser un punto de vista mío, de que es como que todo lo que es el tratamiento del peso, la obesidad, tiene como un enfoque muy farmacológico y está muy enfocado a las famosas dietas, Claro. ¿verdad? Y realmente nosotros tenemos un componente mucho más importante que el componente emocional, ¿verdad? Desde cómo afecta, digamos, la parte corporal a la persona en su día a día, en su vestimenta, en su forma de ser, en su forma de verse ante la sociedad y cómo afecta eso al comer, a la hora digamos, de mi relación con el alimento. Y eso yo veo que está como muy desprovisto. No sé si es solamente acá en nuestro país o eso se da a nivel mundial. Yo creo que es a nivel mundial. Mira, por darte un ejemplo, Estados Unidos es un país donde tienen las mejores drogas, sin embargo, la tasa de obesidad es altísima. Casi está en segundo lugar, más del 75% de los pacientes, o sea, tienen obesidad en Estados Unidos. Y yo creo que va mucho también por la parte publicitaria y lo que en realidad nosotros, tanto como paciente o como profesionales, le ofrecemos como enfoque integral, porque si uno no le explica que el descenso de peso, aparte de hacerte lucir bien, quizás mejore tu personalidad en algunos términos, pero eso va a favor tuyo en la salud. Vos estás ganando salud al perder peso. Entonces, explicarle eso al paciente, que no eso es lo que va a repercutir en su calidad quizás de verse mejor o de sentirse mejor, sino que eso tiene repercusiones. Si tuviste una prediabetes, tenés un descenso de peso, sabemos que ese paciente retrocede y queda como un paciente incluso sin prediabetes, ¿verdad? O sea, explicarle el enfoque integral yo creo que es demasiado importante para que el paciente se decida. En mi caso, por la herramienta extra de, por así llamarlo, de la cirugía bariátrica, cada paciente tiene una herramienta para utilizar
pero ninguna herramienta le suple a otra, porque quizás el puntapié inicial fue la cirugía bariátrica, que ahora las nuevas drogas quizás en porcentaje de pérdida de peso ya le igualen en algunos fármacos, pero ahí no va todo, o sea, la pérdida de peso debe ir acompañado por un tratamiento psicológico. Si necesita medicación en la parte de psiquiatría, debe tenerlo. Sabemos que también cómo el sueño afecta, la familia cómo afecta, porque si tu familia no te acompaña en el proceso, tampoco vas a tener ganado el juego, como llamarlo de esa manera, porque al final las complicaciones llegan en la obesidad. Y si no, si el paciente o si uno, por ejemplo, yo misma como paciente no entendía eso. Yo tengo, también como médica, tengo pacientes que tienen reganancia de peso dentro del periodo del año, ya tienen reganancia de peso de todo lo que perdieron. Entonces, es algo que uno va perdiendo y tiene que enfocarse únicamente de manera integral, o si no, no va a haber forma de que eso sea de manera persistente. O sea que yo digo, acá en nuestra sociedad hay dos cosas que nadie te ayuda. Uno es cuando vos estás de dieta y dos es cuando Sí, querés dejar de tomar alcohol. sí, Vos te vas a un evento y nadie te ayuda, nadie te dice, bueno, sí, acá tenés comidas que son menos calóricas. sí. Al contrario, todo el mundo te dice, come, sigue un poquito, mañana empezá otra vez la dieta, este chiquitito nomás no te va a hacer nada, ¿verdad? Lo mismo pasa con el alcohol. Entonces es como que la comida está muy metida en nuestra cultura y la comida en exceso, Claro. ¿verdad? Ni siquiera digo la comida así, el poder comer algo socialmente, sino que la comida en exceso, es como que el centro del evento es la comida, ¿verdad? Entonces, culturalmente está demasiado metido Sí, también eso. ¿Y cuánto nos ayudan también desde las familias? sí. Es la pregunta, ¿verdad? Porque en la persona con obesidad hay todo un entorno también familiar que está ahí encima o remarcándote con respecto a la comida para restringirte, para restringirte, para restringirte, o también haciendo de proveedores de exceso de comida, ¿verdad? En el caso mío en particular, de la cirugía bariátrica, irse con profesionales que en realidad tengan conocimiento. Y si bien hay muchas cosas que de repente uno tiene miedo, personalmente mi decisión fue por problemas de salud. Yo tengo una colección de hernias discales porque era handbolista. Nunca dejé de jugar handball hasta que mi columna me dijo basta. Y como yo quería seguir jugando handball y ya estaba en una obesidad extrema, me fui por ese lado, ¿verdad? Pero si yo no tenía un acompañamiento del trabajo, de la familia y de mi entorno, yo creo que no me iba a ser fácil, por así decirlo, porque mi experiencia personal, yo la puedo calificar como muy buena, porque en este tipo de procedimientos influye mucho la forma de comer, en qué momento comer, las emociones, cómo controlas las emociones cuando te afectan, porque sabemos que el trabajo está, a diario tiene niveles también, en el caso mío, niveles a veces subiditos de estrés que tenés que saber cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces es un poco, creo que también explicándole al familiar, porque a veces el mismo familiar es el que se niega. O también es muy triste ver en el súper, yo me paso controlando los carritos y ves la cantidad de ultraprocesados de niños y no, nada de alimento, nada proteico en su carrito. O sea, desde el momento de que uno va al súper, ahí ya empieza el niño que va a ser obeso, porque vos le estás dando ese tipo de alimento. Entonces, desde las escuelas, no desconocer también, como diabetóloga puedo decir que nosotros en Paraguay tenemos una ley muy buena que es justamente de la prevención a la diabetes, que también habla justamente de las meriendas escolares, que no se cumple, ¿verdad? Que no se cumple de la manera que se debe cumplir. Entonces desde ahí empieza, porque hay cosas como la diabetes gestacional, que ese niño ya está como predispuesto a tener una diabetes o una obesidad ya de niño. Entonces el enfoque debe ser siempre, hay una frase que me quedó de un médico argentino que decía, la próxima comida es la comida que tenés que cambiar para que tenga repercusión en tu peso y en tu día a día. Sí, o sea que nosotros en la práctica clínica diaria, nosotros siempre preguntamos sobre la alimentación y realmente muy pocos de nosotros tenemos una alimentación estructurada. ¿Qué significa estructurada? Saber qué voy a merendar mañana, qué voy a almorzar pasado mañana, ¿verdad?
te puedo asegurar que si yo te pregunto qué vas a hacer el lunes a la mañana, a las 10 de la mañana, y sabes que tenés agendado pacientes, sabes que tenés una reunión, pero muchas veces no sabemos qué vamos a comer el lunes al mediodía, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no tenemos programado, no sabemos lo que nuestro cuerpo nos pide y qué nosotros le vamos a dar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, hoy en día se habla mucho también de lo que es la alimentación consciente desde lo que es la salud mental, ¿verdad? Me siento, hoy también tenemos el problema de la tecnología, ¿verdad? Como vos bien decía, el tema del estrés, la tecnología. ¿Cuántos de nosotros se sienta y con el teléfono ahí al lado, mirando y viendo Sí. reels y viendo noticias y viendo lo que sea, ¿verdad? Y nos olvidamos de que estamos comiendo, que estamos haciendo un proceso demasiado importante para nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo eso también nosotros necesitamos trabajar porque, ¿qué pasa con la bariátrica? Siempre le digo a mis pacientes, problema que vos te operás acá y no te operás Sí, acá. sí. Entonces muchas veces siguen con los mismos hábitos de picoteo, con los mismos hábitos de alimentación excesiva, de ultraprocesados, ¿verdad? Y a la larga empiezan a tener un montón de comorbilidades también en cuanto a trastornos de ansiedad, depresión, incluso tenemos una ola muy grande de consumo de sustancias también, Ujú. ¿verdad? Porque el refuerzo que antes producía la comida hipercalórica, Sí. ese exceso de dopamina que se libera, hoy no tiene la persona, entonces recurre a otros mecanismos para liberar esa dopamina, ¿verdad? Sí, eso es muy importante, Lito, porque hay veces que uno no enfoca de esa manera, entonces no tiene una herramienta como para que cuando eso suceda vos tengas como algo para defenderte y hacer, mira, personalmente, por ejemplo, lo dulce, ¿verdad? Entonces, si eso es algo que a vos te afecta o es algo que te cuesta, no compres, no tengas cerca tuyo, ¿verdad? Y con respecto a los ultraprocesados y de lo que vas a comer, y no, es únicamente planificar. Decirle a veces, ahora digo, lo digo como médico, decirle al paciente, desayunar huevo con aguacate, me miran así, a mí me encanta cocinar, es algo que me desestresa, entonces siempre le trato de enseñar a las personas cómo mezclar las cosas como para que sea algo saludable. Yo creo, difiero un poco con respecto a lo que dijiste sobre los ultraprocesados en Paraguay, porque todavía tenemos acceso a lo más natural. No está todavía tan procesado como en otros países que encuentran ya, no tienen muchas opciones que nosotros sí de por ahí tenemos. Y cuando es época conseguimos verduras y frutas a precios bajos que el paciente quizá a veces no tiene idea o no tienen conocimiento de cómo poder mezclarlo y tener esos nutrientes por el lado de la comida. Para mí fue muy importante también el seguimiento, no solamente médico, sino que de la parte espiritual y de la parte de la actividad física. En el sueño estoy un poco aplazada porque quizás duermo 5 horas y yo ya me siento súper bien, pero sí sabemos que influye mucho. Seguro que tenés muchos pacientes con respecto al tema del sueño. Eso también sabemos que está comprobado que influye bastante, pero cuando un paciente postbariátrico, yo como paciente lo que les puedo decir es que el enfoque siempre tiene que ser multidisciplinario. Usar las drogas de manera a acompañar el proceso, porque esto es como un juego que seguís en, en recta, ¿verdad? Que seguís en recta y que depende de uno seguir acelerando o quedarse, ¿verdad? Porque si uno deja de hacer lo que está haciendo, deja de cuidarse, las oscilaciones de peso, si bien podés tener, yo tuve oscilaciones de peso, pero nunca de mi peso mínimo, 8 kilos fue entre subida y bajada, nunca más de eso, ¿verdad? Pero cuesta, es algo que tengo que lidiar todos los días. Bueno, eso, ahí dijiste algo muy importante que es el tema de los ciclos que uno va teniendo con respecto al tema del peso, ¿verdad? Sí. En la obesidad y en el sobrepeso pasa mucho eso, ¿verdad? Van teniendo muchos ciclos y generalmente cuando uno va al endocrinólogo, va al nutricionista, es porque uno tiene cierta motivación en bajar, Sí, ¿verdad? Ya sea porque le saltó alguna alarma, algún análisis o porque tuvo ya algún evento cardíaco, sí. ¿verdad? O algún dolor. Entonces esa es su motivación o muchas veces es una motivación que es totalmente ajena a una enfermedad, ¿verdad? Se consiguió una pareja nueva, está queriendo salir con alguien, ¿verdad?
quiere llegar al verano, ¿verdad? Alguna otra motivación que hace que esa persona quiera bajar de peso. Ahora, Sí, lo difícil realmente que nosotros vemos desde el ámbito de la salud mental es cómo mantener esa motivación, porque esa motivación siempre, absolutamente siempre cae. Se mantiene un tiempo y es un poco lo que hoy se está viendo también con el tema de los medicamentos, hasta qué punto funciona y después cae el efecto o es la motivación la que baja. Muchas veces con las dietas pasa lo mismo. claro, o sea, el cuerpo de por sí al perder peso con cirugía bariátrica, con análogos, con las drogas que uno tenga acceso, el cuerpo como un mecanismo de defensa quiere recuperarlo ese peso, pero ¿qué pasa? Ahí como paciente yo te digo que a veces los colegas no son empáticos. No son empáticos en qué sentido, le ven solamente como por partes al paciente. Sin embargo, vos que sos psiquiatra, yo la parte de medicina familiar y diabetología, quizás lo vemos de manera más integral. Esa es la forma de tratar la obesidad, porque si uno no se pone bien, el paciente te dice que está perdiendo peso, pero le duele la espalda o está teniendo cefalea o no duerme y vos solamente te enfocas en su peso y le decís que está bien o no sabes si está perdiendo demasiado músculo a cuesta de su pérdida de peso, no está funcionando lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que también como colegas tenemos que ver al paciente de manera integral, un todo, no un paciente que solamente acude porque no sabe, no puede dormir o porque está teniendo un cuadro depresivo, porque le afectó el tema de su peso. Y ese tratamiento, o sea, ponerse en el lugar, yo te digo como paciente, a veces cuesta. Yo consulté con miles de colegas por problemas de la columna y después de ir por varios lugares recién conseguí algo así concreto y decirle eso al colega, decirle, mira, esto a mí no me sirve, esto sí me sirve, porque para la obesidad pasa lo mismo. No es una dieta, es un estilo de vida. Claro. Entonces, no consumas más gaseosa, no compres más gaseosa, no te ofrece nada eso. Agarra esto como en vez de esto o esto. Darle opciones, yo te digo como paciente, eso sirve porque cuando hay una alerta sobre algo que te va a hacer salir de tu meta, vos tenés que tener una herramienta como para que esa situación no escape de tus manos, porque si escapa, ahí empieza la reganancia de peso. No importa con qué metodología vos bajaste, ¿verdad? O sea, yo ahí le quiero mucho a los medicamentos nuevos porque son muy buenos, tienen demasiados beneficios, no solamente cardiovasculares o renales, ahora ya se habla de efectos antiinflamatorios, para el Alzheimer, para el problema incluso del alcoholismo. O sea, se están estudiando para varios usos, pero sí está bien indicado. ¿Qué significa eso? Un paciente que va a usar este tipo de medicaciones tiene que ser enfocado por varios especialistas. Tiene que ir con el psiquiatra, con el internista, con el endocrinólogo, con el diabetólogo. Sin embargo, ahora vemos que lo recetan incluso en los gimnasios. Entonces, explicar ese tratamiento multidisciplinario es demasiado importante porque eso va a ser la diferencia entre un paciente y otro. Ahora, es difícil también a veces porque el paciente solamente está enfocado en Sí, la en el pérdida de peso. peso, Sí, en la balanza, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Yo lo que necesito es bajar de peso. ¿Para qué me da el psiquiatra? ¿Para qué me da el psicólogo si yo necesito bajar de peso? sí, Entonces, ahí es muy importante también la labor del médico, como educador, digamos, lo que es la obesidad y el sobrepeso, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros mismos como médicos somos la barrera. sí, Yo he escuchado ya casos donde el médico le dice, si no bajas de peso, no vengas más, sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, es como que se olvida que es una enfermedad y se olvida la complejidad de vos tenés que hacer dieta, vos tenés que bajar de peso, vos tenés que controlar tu azúcar, ¿verdad? Como si fuese que el paciente le encanta lo que le está pasando. Que no depende de uno, ¿verdad? Es una enfermedad que hay que ser bien directa y sobre todo consciente de la situación. Y no sé, la empatía tiene demasiado que ver en el proceso y en el que el éxito del tratamiento sea realmente un éxito, porque si no, es un paciente que no se va a ir más a la consulta.
Lo mismo pasa con un paciente con sobrepeso, porque yo creo que ahí está en el tratamiento integral el problema, porque a veces nos vienen por otra cosa, un paciente quizás con 2 o 3 kilos nomás de sobrepeso, pero uno le hace un screening como médico y ve que es un paciente que está súper mal. Entonces, también explicarle que si una conducta no toma en ese momento, ahí nomás está la diabetes, ahí nomás está es un paciente de alto riesgo cardiovascular, puede tener un infarto, una ACV. Entonces, explicar también que no es solamente el peso lo que nosotros buscamos y a cuesta de qué está bajando también, ¿verdad? Porque de qué te sirve que bajes de peso, no sé, querías bajar 20 kilos, bajaste 20 kilos, pero en realidad ¿cuánto de músculo perdiste? Claro. Yo te quiero preguntar tu experiencia con pacientes bariátricos que vos viste que de repente salieron del camino o que iniciaron y fueron contigo y dejaron después posteriormente retomaron, porque yo creo que esa parte es muy importante en el paciente que tiene que ser visto y tratado por un especialista dentro de lo que es la psiquiatría. Sí, bueno, nosotros tenemos, la verdad que tengo bastante experiencia con cirugías bariátricas, tanto en la previa como posteriormente, ¿verdad? Algo que yo veo es que muchos pacientes no están preparados psicológicamente para una cirugía bariátrica, porque yo siempre digo, como decían mis padres, para cuando uno quiere comprar un auto usado y cuando se quiere casar, nadie te va a Sí, convencer. Y yo ahora le agregué un tercero que es cuando vos querés hacerte la cirugía bariátrica, nadie te va a convencer de que no tenés que hacerlo, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando el paciente está demasiado decidido, ¿qué es lo que pasa? A veces se saltan la preparación psicológica previa y la evaluación de comorbilidades. Nosotros vemos mucha comorbilidad de pacientes deprimidos que se operan, pacientes con trastorno de ansiedad que se operan, pacientes con trastorno de déficit de atención que se operan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se olvidan o mismo trastorno por atracones, claro. ¿verdad? Que de repente se operan y tienen una evolución malísima, pero porque no hicieron la preparación previa. Entonces, realmente esa preparación previa y el acompañamiento posterior, todo lo que nadie te cuenta, el cambio de vestuario, el cambio de imagen. Yo he tenido pacientes que terminaron separados. ¿Por qué? Porque se redescubrieron dentro de eso y se iban todos los días al gimnasio, se veían de otra manera, empezaron a conseguirse parejas extramatrimoniales, ¿verdad? Posterior a la cirugía bariátrica. Entonces, nadie te muestra qué es lo que pasa después de la cirugía bariátrica. Todo el mundo piensa que te operas, bajas de peso, se acabó el problema. Pero todo el bagaje que traes atrás del sobrepeso, de la imagen, del impacto psicológico que tenía en vos eh, todo ese sobrepeso que tenías encima, ¿verdad? Entonces, eso es algo que no se habla mucho Sí, sí, y muchas veces ayudan también los grupos de autoayuda, sí. donde el otro te va contando qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se viene en esta etapa de tu proceso, ¿verdad? A mí me parece tan importante la ayuda tanto del psiquiatra como del psicólogo en los procesos en cualquier tipo de etapa de la obesidad me parece tan importante porque a veces no medimos el impacto que tiene en la parte psicológica. Es como que un intangible, como que Sí. el índice de masa corporal, como que la glicemia, como que los lípidos son lo importante y lo otro es como que está desestimado, ¿verdad? Claro, por eso es muy importante tener un equipo y guiarle al paciente. Yo como paciente te puedo decir que yo elegí un equipo que era multidisciplinario, porque primero el peor paciente a veces es el médico, porque pensamos que ya sabemos todo, sin embargo, cuando somos pacientes tenemos que actuar como pacientes. Y para actuar como paciente en un proceso de descenso de peso o de obesidad, en el caso de la cirugía bariátrica, si no es un equipo multidisciplinario, no funciona, porque si no tenés ahí el cirujano bariátrico, el endocrinólogo, diabetólogo, el clínico, la parte de psiquiatría, salud mental, y también justamente que la parte de salud mental, el psicólogo o el psiquiatra, le llegue al paciente, porque si a veces vos te vas y no, como que no tenés feeling con el psiquiatra o con el psicólogo, quizás no le escuches y esa es la parte más importante y pasa la cirugía y no cumplís el proceso, porque imagínate que sea una persona con atracones, porque tuve pacientes así, que eran pacientes con atracones, que un cirujano evidentemente le dijo que no le iba a operar, porque no tenía criterios para ser operado, sin embargo consiguió operarse Claro.
con otro colega. ¿Y qué pasó? Ese paciente no era un paciente preparado para una cirugía bariátrica y todo el proceso posterior, entonces es un paciente que después se complica, o es el paciente que en realidad al año ya tiene otra vez reganancia de peso, ¿verdad? Entonces, ahí el tratamiento de todos es lo que hace que sea un éxito o un fracaso, ¿verdad? Totalmente. Y eso hoy en día tenemos el problema que está demasiado. Ahora se está empezando a hablar de los equipos multidisciplinarios, pero siempre fue así como muy reduccionista a tengo que hacer una dieta, a tengo que hacer ejercicio, ¿verdad? De hecho, ¿cuántas veces nosotros como médicos le indicamos a nuestros pacientes, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es hacer ejercicio físico? ¿Qué es un plan de alimentación adecuado para cada persona? Porque hoy en día pues está muy de moda con el tema de las redes sociales que yo miro una dieta Sí. que le funcionó a fulano o a mengano y esa es la dieta que me va a funcionar a mí. Y como vos decías, es tan particular esto, porque entran tantos factores, factores familiares, factores genéticos, factores de respuesta a fármacos, factores de respuesta a ciertos planes de alimentación. Hay gente, ciertas intolerancias alimenticias también que hay que meter de por medio. O sea, es demasiado complejo esto como para reducir a una simple dieta o a una simple intervención psicológica o farmacológica, ¿verdad? Y cada persona es distinta y sobre todo esa persona forma parte de una familia que nosotros no sabemos cómo es, pero para saber cómo es esa familia, si nos toca de la manera en el rol de médico, nosotros tenemos que saber en qué trabaja, cómo es su día a día, qué hora puede desayunar, qué hora puede almorzar, a qué hora se acuesta, en qué trabaja. Nosotros tenemos pacientes que trabajan toda la madrugada, por ende no tienen un ritmo de sueño bueno. Entonces, en ese horario es donde más comida consume, ¿verdad? Entonces, saber justamente este tipo de cosas, saber qué tipo de paciente uno tiene enfrente. La empatía es demasiado importante en la obesidad, porque si bien cada persona es tan distinta, porque hay pacientes o hay personas que al tener, qué sé yo, 5 kilos de sobrepeso, se sienten ya con una así frustrados, no pueden irse a la parte social, le afecta, no quieren tener relaciones en la parte social, no participan luego. Sin embargo, hay gente que con una obesidad o lo que sea, que eso no le afecta. Entonces, vos tenés que saber también como médico cómo hablarle a ese paciente, porque si bien a ese no le afecta de la parte de la personalidad, de esa parte, pero sí le afecta en la parte de su salud. Entonces, explicarle por qué es necesario que pierda peso y por qué es necesario que mantenga esa pérdida de peso. Y ahí como paciente te digo que la empatía tiene mucho que ver, porque cuando vos ves que el médico te ve como uno más, es diferente que cuando se ocupa de vos y te dice, mira, Luz, si vos haces esto todavía, esto no vas a lograr. O si esto vos haces todavía, vas a salir de ahí y no vas a lograrlo, ¿verdad? Y también con el tema de las drogas nuevas, ¿verdad? Explicarle desde la especialidad que uno tenga. Todo medicamento es bueno si está bien indicado en la persona correcta, en la dosis correcta y de la manera que uno le puede enfocar, porque no son medicaciones o no es una cirugía nada más. ¿Y por qué crees entonces que esto todavía sigue siendo un tabú para los pacientes o para la misma familia hablar sobre estos temas? Bueno, hablar sobre la obesidad de por sí luego es un tabú. Es como que es algo que existe entre nosotros y nadie habla. El abordaje es un tabú, nadie sabe cómo abordar del todo. Siempre reducimos a una simple dieta, ¿verdad? Y ni hablar de lo que es la salud mental de la persona con obesidad. ¿Quién se ocupa de los problemas de la salud mental de la persona que padece obesidad? Absolutamente nadie, ¿verdad? Nosotros no tenemos especialistas en eso, tenemos gente que se va formando, sí tenemos gente, ¿verdad? Pero imagínate que algo súper nuevo y realmente todo sigue siendo un tabú Sí. ahí, desde si usas fármacos, si no usas fármacos, si te operas, si no te operas, si tenés un equipo de salud mental que esté trabajando contigo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué vas a tener si eso es para los locos nomás, Sí. ¿verdad? Entonces, es tan importante tener este tipo de espacio de diálogo donde tengamos especialidades transversas a lo que es la obesidad, porque ¿cuántos especialistas estamos detrás de la obesidad? Eso es muy importante y yo vengo ahora del Congreso Americano y justamente hablando de obesidad decían, no se olviden de lo más importante, pedirle permiso si nos da
para hablar sobre su peso o sobre su obesidad. Y yo creo que eso es muy importante y cerrar con el tema del equipo multidisciplinario, porque o si no, como te dije anteriormente, no vamos a tener el enfoque ni lo que queremos a lo que queremos llegar con esos pacientes. Es complejo porque, como usted dijo, la parte psiquiátrica es demasiado necesario el seguimiento, que a veces el paciente le decía, andate, no consigue turno, no tiene seguimiento. Entonces es un paciente que quizás no encuentra realmente cómo seguirle de la parte del cuidado de la salud mental. Y aparte estamos todos separados, ¿verdad? Sí. Está el endocrinólogo por acá, el psicólogo por acá, el psiquiatra por acá, la nutricionista. Hoy en día hay como más equipo Sí, hacia nutrición y endocrinología, hacia psiquiatría y psicología, ¿verdad? Pero sí. otra vez falta ese equipo multidisciplinario que tenga toda la mirada hacia el paciente. Cada uno está por su lado mirándole al paciente de diferentes aspectos, ¿verdad? Yo creo que podemos armar, Lito, puedo armar de parte de la Sociedad de Medicina Familiar y de Diabetología. Creo que necesitamos, como en el rol de médico te hablo, de justamente que estos equipos sean multidisciplinarios. Te agradezco muchísimo por esta charla, porque me enriqueció a mí como paciente sobre todo, y también como para que yo pueda tener más herramientas como para los pacientes que me tocan atender. Sí, súper interesante. Yo creo que hay mucha tela por cortar todavía en Sí. el tema de los equipos multidisciplinarios. Y bueno, Luz, espero que podamos seguir conversando sobre esto, ¿sí? Muchísimas gracias. Un placer, Luz. Igualmente.